Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por venir a esta convocatoria de prensa. Este día, como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, hacemos un balance del tema ambiental y del tema hídrico, centrado en el derecho humano al agua y el saneamiento para este 2024. En ese sentido, primeramente quiero decir de que este análisis, este balance lo hacemos en el marco de 3 años de aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, y como alianza comentar de que estamos preocupados y preocupadas por el avance de la crisis hídrica a nivel nacional. La degradación de las cuencas sigue avanzando y eso se puede visibilizar en el aumento de la deforestación, pérdida de biodiversidad, pérdida de acceso a agua para diferentes usos, agrícola, varios medios de vida, como el tema del consumo humano doméstico, mantenimiento de ecosistemas, repercutiendo esto en el bienestar de la población salvadoreña. Si bien es cierto, hay causales externas a la crisis hídrica, como es el cambio climático, también esa se ve exacerbada por las decisiones que se toman a nivel nacional, desde el cambio de uso del suelo, los permisos que se brindan a las urbanizaciones y a la industria, y eso va afectando y va, digamos, golpeando esta calidad de vida de la población. También en ese sentido hay que decirlo de que parte de este balance de cara a la protección de los ecosistemas que nos brindan agua, que son las cuencas hidrográficas, se puede ver nuevas amenazas, como es la minería transfronteriza o el reciente anuncio de querer revertir la prohibición de la minería en el territorio nacional. Entonces ya la gravedad que se tiene a nivel de cuencas hidrográficas se vendría a exacerbar por permitir una industria tan lesiva a los bienes ambientales y también a los bienes hídricos del territorio. Entonces, vemos cómo efectivamente la problemática del agua ha ido en incremento, a pesar de que hace 3 años tenemos aprobada una ley general de recursos hídricos. Entonces, sin duda, este tema nos preocupa y como alianza queremos hacer este balance sobre cómo se encuentra el tema de la implementación de la ley general de recursos hídricos, cómo se encuentra la implementación del derecho humano al agua y exigencias para las instituciones del Estado. No sé. Bueno, Amalia López, parte de esta Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Bueno, sobre el derecho humano al agua se ha dicho mucho a lo largo del tiempo, pero se retomó con fuerza al iniciarse la administración actual, allá por 2019, cuando se prometió pagar una deuda histórica frente a la población salvadoreña. Esa deuda sigue sin pagarse. En aquel momento se logró aprobar una reforma constitucional que volvía al derecho humano al agua, el derecho humano al saneamiento y el derecho humano a la alimentación en derechos fundamentales, es decir, los integraba a la Constitución. Pero la primera asamblea de este nuevo orden decidió archivar, decidió no retomar, decidió no ratificar esa modificación a la Constitución. Ese es en primer término. Ahora, los datos que lanza el 7º censo de población y vivienda también nos dejan claro cómo está la situación de las personas frente a la manera en que tiene que adquirir el agua y cuánta población en realidad tiene acceso a agua segura y con regularidad. Recordemos que Naciones Unidas tiene ya establecidos estándares de cómo debería ser el servicio de agua para una persona y para que esa persona se pueda desarrollar plenamente. El derecho humano al agua es sin duda uno de los derechos que está ligado inseparablemente e indivisiblemente al disfrute de otros derechos, inclusive el derecho a la vida, inclusive el derecho a la educación y otros tantos. Entonces, este 7º censo lo que nos dice y lo que nos deja ver es que ANDA, que es la empresa responsable por parte del Estado, la autónoma responsable de abastecimiento de agua y de saneamiento, solamente suministra agua a un 42% de la población en aproximado. Y de ese 42%, más o menos la mitad tiene un servicio regular. La otra mitad de los que están abastecidos por ANDA, lamentablemente tienen que esperar a que caiga el agua cuando se pueda. Esa gente recurre, por supuesto, a comprar agua para poder abastecerse y para poder continuar la vida en sus hogares. Casi todos los lugares que atiende ANDA son poblaciones cercanas a los cascos urbanos, y esta otra cosa que tenemos que tomar en cuenta.
La gente de las zonas rurales está pagando hasta un 40% más por abastecerse de agua y se autoabastece. ¿Qué implica esto? Que tiene que gestionarse el abastecimiento de agua por propios recursos, de su propia bolsa. Es decir, está en abandono por parte del Estado. El censo nos deja saber que es más o menos el 30% de la población quien se abastece por sistemas comunitarios de agua. Ese es otro dato que ya lo veníamos repitiendo, pero que el censo nos permite ya afirmarlo sin ninguna duda. Esta situación, las organizaciones sociales, desde 2004 que empezamos a trabajar por una legislación que garantice agua para la población, lo veníamos diciendo. Y por supuesto, la otra cosa que llama la atención es que frente a las afirmaciones que se hacían antes de este censo, de que es el 10% de la población de El Salvador que no tiene acceso a agua, pues ahora nos damos cuenta que no es solo el 10%. Estamos hablando de más o menos un 21.70% de población salvadoreña que no tiene acceso a agua segura. ¿Qué implica esto? Que lo va a recoger a la fuente de agua, que la tiene que comprar en pipa o que tiene que recogerla en pozo. Esto es agua cruda, es agua sin procesar y eso tiene repercusiones sobre la salud de las personas. Entonces eso es algo que tenemos que seguir señalando. En cuanto al derecho humano al agua, lamentablemente no vemos que haya una inversión que permita decir y afirmar que se está trabajando por garantizarle justamente este derecho a la población. Es decir, esta política pública, como lo anunciamos desde antes de su aprobación, de no tener financiamiento, se queda en una declaración de buenas intenciones. Eso es lo que ha sucedido hasta el momento, ya son más de 2 años de implementación de la ley y tenemos todavía estos porcentajes bastante dramáticos de personas que no tenemos en realidad acceso al agua, frente a lo que está ocurriendo con las instancias que deberían garantizar ese derecho humano, que son la ANDA, la ASA, el Ministerio de Medio Ambiente, que se han convertido, a nuestro juicio, en meros tramitadores de permisos para aquellos que explotan el agua para su propia conveniencia, para lucrarse de la misma. Entonces tenemos, por ejemplo, un dato bien interesante que está en la página web de la AS, en el sistema de información hídrica, y nos llama poderosamente la atención. Si es garantía de derecho humano al agua y además hay una priorización en la ley en donde el uso humano doméstico está a la cabeza, ¿por qué razón hay 18.732 permisos de industria frente a solamente 571 juntas de agua? Que más adelante vamos a hablar qué pasa con las juntas de agua en este momento, pero solo 571 juntas de agua inscritas. El catastro que se realizó en 2015 por ANDA establecía que son alrededor de 2.500 juntas de agua. A esta altura deberían haber más, porque la gente tiene que abastecerse de agua y por tanto tiende a organizarse. Y hay muchos que no se reconocen como juntas de agua, pero operan como comités vecinales o operan como ADESCOS. Estas personas también cumplen la misma función de abastecer el servicio de agua a las comunidades. La situación también la podemos evidenciar porque la inversión en la ASA es súper mínima frente a las necesidades de infraestructura que tienen tanto las juntas de agua como el resto de la población para garantizarse el servicio, ¿no? Y vemos con preocupación que en el presupuesto discutido ayer hay al menos un 21.5% de recorte del presupuesto para el Ministerio de Medio Ambiente. Y el Ministerio de Medio Ambiente es quien le da presupuesto a la ASA. Por tanto, también tiene un recorte la ASA y es un recorte del 15.1% de los ingresos corrientes. La ASA además tiene un presupuesto en donde le dicen, mire, de lo que usted cobre, de los cánones que usted cobre, usted va a tener patrimonio. Y también se ve disminuido en las proyecciones para el 2025. Así que, con esto, lo que podemos decir es que lamentablemente no observamos en la administración actual una preocupación sobre cumplir ese derecho humano al agua de la población. Y, contrario a esto, la ASA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, inclusive el Ministerio de Cultura, no han armonizado su trabajo interno, no han armonizado sus políticas, tampoco han armonizado sus reglamentaciones para
velar justamente por este derecho humano al agua, que es fundamental para que la población pueda subsistir. Y bueno, hay casos bastante emblemáticos que ya conocemos, los casos en donde la gente ha tenido que salir para defender su territorio, su derecho humano al agua. Y por ejemplo tenemos el caso Santa Marta, que evidentemente es un caso de persecución, criminalización, y en este caso nos queda bastante claro cuál es la respuesta que un Estado que pretende garantizar derecho humano al agua le está dando a la población. Pero no es el único caso. Hemos conocido casos de comunidades en San Vicente, en Tecoluca, en donde los liderazgos que reclamaron porque les están contaminando sus fuentes de agua, su río, con excremento del SECOT, han sido llevados también bajo régimen de excepción para que las comunidades se callen. Y por supuesto tenemos el otro caso bastante evidente, que es el de la playa de Licacal. La gente está protegiendo el manglar y está protegiendo su territorio, además su poco acceso al agua. Y ahí lo que ha sucedido es que han desplazado a la gente, y al que no se ha querido ir igual le han aplicado régimen de excepción. Entonces la respuesta que le da el Estado a estos que buscan justamente medios para abastecerse de agua, una garantía que debería darle el Estado. La única instancia que muestra, digámosle, que un incremento en su presupuesto es ANDA, pero repito que ANDA no le da agua ni siquiera al 50% de la población de El Salvador. Y el incremento que muestra es de 2.66%. Entonces, es preocupante cuando el discurso va por un lado, pero las evidencias nos apuntan que las intenciones son otras. Bueno, es Rodolfo Calles de la Alianza contra la Privatización del Agua. Yo creo que la preocupación de la gente del común va a seguir durante el año 2025. Y esto porque ya, como lo decía la compañera que me antecedió, casi el 30 o quizás un poco más del 30% de la población recibe agua a través de sistemas autoabastecidos de lo que nosotros llamamos juntas de agua, DESCOs o comités que administran el agua. Ahora, aquí el problema que vemos nosotros es que, si bien es cierto, la Ley General de Recursos Hídricos reconoce a las juntas de agua como organizaciones sociales sin fines de lucro que están, ¿verdad?, autorizadas para suministrar agua a las comunidades, ¿verdad? Eso está bien, o sea, le da como el respaldo jurídico a estos sistemas de agua, a estas juntas de agua, pero también dice el mismo artículo, y en otra parte también lo dice la ley, que, ¿verdad?, el Estado, a través de la Autoridad Salvadoreña del Agua, está facultado para fortalecer las capacidades de estos sistemas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que va a seguir esta cuestión en crisis, porque al revisar el presupuesto que se ha aprobado, en vez de aumentar el presupuesto a la ASA, que es una autónoma, que debería tener su propio presupuesto para funcionar, y en vez de aumentar el presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente, se les ha disminuido. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las juntas de agua van a seguir con las mismas carencias o con peores carencias de las que han tenido ahora. Si a esto le sumamos también el recorte del FODES que se hizo un par de años atrás o el año pasado, que se le dejó de suministrar a las alcaldías, esas tampoco pueden apoyar a las juntas de agua para fortalecer los sistemas de agua, para mejorarlos o para hacer algunos arreglos que en años anteriores así funcionaba. O sea, las alcaldías fortalecían un poco a los sistemas comunitarios en algunos casos, ¿verdad? Y ahora que ya la ASA está facultada para eso, no tiene presupuesto. Entonces, ¿con qué presupuesto, digamos, se va a fortalecer a las juntas de agua para que puedan salir de esa crisis que ahora hay? ANDA no tiene la capacidad, como ya lo decía la compañera, o sea, solo tienen cobertura en un porcentaje de la población, y esa cobertura es mala. Entonces no va, digamos, en el corto plazo a mejorarse la situación de las comunidades en el tema de la gestión hídrica. Entonces, ¿qué es el punto aquí? O sea, nosotros, los que estamos aquí y quizás otros compañeros que trabajamos en estos temas, hemos andado en las comunidades viendo cómo está el problema con la gente, y uno de los problemas serios que nos encontramos es que las juntas de agua no encuentran, digamos, un camino por donde avanzar en el tema de la legalización. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas que, si bien es cierto, están autorizados con su personalidad jurídica, tienen sus credenciales y están funcionando como sistemas comunitarios, pero lastimosamente, ¿verdad?, el manantial donde se abastecen de agua no es de su propiedad.
O sea, está en propiedad del Estado, está en propiedad municipal, está en propiedad privada, y entonces eso no les permite, digamos, llenar ese requisito que la ley establece para que se puedan inscribir en el Registro Nacional de Recursos Hídricos. Entonces, esa situación también les está impidiendo avanzar en el tema de la legalización y por lo tanto seguirán estando en ilegalidad mientras no cumplan ese requisito. Entonces, eso debería ser una de las obligaciones de la ASA en este momento, estar visitando aquellas juntas de agua que tienen problemas legales para poder inscribirse. Y aquí quizás valga la propuesta, ¿verdad? Es que la Asamblea Legislativa debería por lo menos, ¿verdad?, si no reformar la ley, pero por lo menos debería aprobar un decreto transitorio donde se les permitiera a estas juntas de agua, ¿verdad?, agilizar los procesos para legalizarse y donde el Estado pudiera facilitarles a ellos estos procesos cuando las fuentes de agua estén en propiedad del Estado. Hay muchos que eran del Plan Sabar y otros proyectos que hubieron antes, siguen estando ahí como propiedad del Estado. Y las juntas de agua están administrando, pero nunca van a tener, digamos, la propiedad de ese inmueble. Lo mismo pasa con propiedades privadas que están en sucesión, que las vendió el dueño, se las metió a otro, el otro dueño se los quiere quitar. Entonces, ese problema siempre va a existir. Entonces, eso se solucionaría con un decreto transitorio que les permitiera, ¿verdad?, a las juntas de agua aprovechar y decir, bueno, vamos a darles 1 año, 6 meses, no sé cuánto tiempo, para que puedan arreglar esta situación y puedan convertirse en sistemas legalmente establecidos. Ese es un problema que lo tienen, digamos, la mayoría de juntas de agua que hemos visitado. Son pocas las que están llenando ese requisito que tienen ya sus documentos en regla. Eso por un lado. Por otro lado también va a recaer o sigue recayendo sobre las juntas de agua la responsabilidad de la gestión de cuencas, porque lastimosamente no tenemos todavía estructurado, ¿verdad?, el mecanismo de cómo van a funcionar los organismos zonales de cuenca. Esa es una responsabilidad que también la ley le da a la ASA, pero hasta ahora no ha sido posible. Lo que hay ahorita son algunos delegados o inspectores del agua que andan en algunas comunidades viendo, ¿verdad?, cómo están funcionando, pero me da la impresión que más andan identificando dónde están, ¿verdad?, los manantiales de agua de buena calidad. Entonces, en algunos casos se han acercado a las juntas de agua, les han facilitado cosas, pero en otros casos ha sido al contrario. Entonces, eso también nos preocupa porque no está la estructura de los organismos zonales de cuenca que debería ser los que están en los territorios, facilitándole a esta gente los mecanismos para que puedan funcionar bien. Entonces, eso también es una deuda que, ¿verdad?, le reclamamos a la ASA en este momento porque no está funcionando. Entonces, eso es responsabilidad también de ellos. Y otro elemento que también nos preocupa es que, ¿verdad?, tampoco estamos como recibiendo retroalimentación de cómo se está gestionando el tema hídrico en el país. Esto se solucionaría porque en la estructura de dirección de la ASA debe haber representación de la sociedad civil. 3 años después de aprobada la ley todavía no hay representación de la sociedad civil. No sabemos qué se discute, no sabemos cómo funciona, cómo se destinan los recursos, qué se está haciendo. O sea, no hay esa transparencia que debería haber en un tema tan delicado como es el tema de la gestión hídrica a nivel nacional. Entonces, como para cerrar esta parte, nos preocupa que ese buen porcentaje de la población, que es la población más desposeída, no esté recibiendo, digamos, ese apoyo que debe ser por parte del Estado. Y entonces no lo vemos de aquí al 31 de diciembre de 2025, no vemos ese apoyo porque el presupuesto no lo refleja. No vemos ese apoyo porque la estructura de la ASA no está funcionando como debe de funcionar y obviamente, ¿verdad?, eso va a seguir recayendo la responsabilidad sobre las juntas de agua, de la gestión de cuenca, del saneamiento de las comunidades, de la administración de sus sistemas. Aparte de eso, también tienen que estar monitoreando la calidad de agua que le dan a la población. Entonces, toda esa responsabilidad en una junta de agua que necesita generar capacidades o mejorar capacidades, vemos como ese lado, digamos, un poco gris, oscuro, digamos, en el horizonte de este año que viene. Entonces, eso lo dejamos aquí como parte del balance porque es un bloque bien sensible de la población, ¿verdad? Tiene sus propias particularidades, pero digamos está fortalecido de otra manera, ¿verdad? Las empresas mixtas que también prestan servicios están también fortalecidas en alguna manera, pero no así estos sistemas comunitarios que son gente que anda alrededor de 1,5 millones de la población, ¿verdad?, que se sigue viendo afectada en este tema.
Buenos días a todos, todas. Gabriela Solórzano, también de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. A partir de lo que ya expusieron mis compañeros y la compañera Amalia, la Alianza Nacional permanece en un estado de vigilancia frente a estos incumplimientos normativos del Estado salvadoreño frente al derecho humano al agua y al saneamiento, pero también a establecer que esta realidad afecta a la población en general y a estas poblaciones ya, como decía Rodolfo, en condición de vulnerabilidad de acceso al recurso. A partir de ello, la Alianza exige al Estado salvadoreño y a todas las instancias encargadas de darle cumplimiento a la Ley General de Recursos Hídricos que asuman su papel como garantes de este derecho y actuar en favor de los intereses y de dejar de actuar en favor de los intereses de los sectores privados y poner al centro el beneficio en general de la población, y especialmente aquellas que se ven limitadas en el acceso a al derecho humano al agua. Además, que la ASA cumpla con su mandato de la Ley General de Recursos Hídricos en el artículo 41, que establece que el Estado, a través de la ASA, fomentará el desarrollo de sus capacidades de las juntas de agua en zonas urbanas y rurales para el cumplimiento de la normativa correspondiente. A partir de ello, se propone que un camino para reforzar esta propuesta es que el gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, proponga un decreto transitorio que permita a estas juntas de agua alcanzar estos requisitos de cumplimiento frente a y apoyo técnico y jurídico, sin que esto represente costos adicionales a las comunidades que se abastecen de agua mediante estos sistemas administrados por juntas de agua. 3. Dadas estas condiciones de los financistas internacionales en el canje de deuda para la restauración del río Lempa, el Estado debe, a la brevedad, abrir una mesa de discusión de cómo debe ser el organismo zonal de Cuenca, que vigile los usos de agua en el río Lempa, pero que exigimos no debe limitarse a ello, sino más bien debe ser un instrumento claro de participación ciudadana en la gobernanza de los bienes hídricos del país. 4. Se exige al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa cualquier intención de revertir la Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador, que, como ha sido de su conocimiento, es una amenaza latente de reversión de este marco normativo que protege los bienes naturales del país, un instrumento normativo único en el mundo, y que a partir de ello, esta amenaza como Alianza Nacional frente a la privatización del agua, queremos decir que es un error el intento de revertirlo y una amenaza latente precisamente ante el derecho humano al agua. A partir de esto, estos proyectos mineros en los que se podrían instalar están en zonas donde además el acceso al agua es difícil para las poblaciones, en los que además hay procesos comunitarios para acceder a este recurso, y que eso pondría en una situación de aún mayor vulnerabilidad del derecho humano al agua, enfatizando que revertir la Ley de Prohibición de Minería Metálica impactaría mayormente a las mujeres que en estos lugares, en estas comunidades, son las administradoras de este recurso y en las que recaen los trabajos del cuidado que garantizan la vida en estos territorios. Finalmente, reiteramos el llamado a estos diputados, a la Asamblea Legislativa, a tomar en consideración que al derogar esta ley de prohibición no solo se pone en riesgo las presentes generaciones, sino el futuro del país, porque las empresas mineras, cuando se van de un país donde han explotado los proyectos mineros, se llevan mayoritariamente las ganancias de la población, pero dejan la contaminación. A partir de eso, reiteramos el llamado a todas las instancias y específicamente a la Asamblea Legislativa a proteger este marco normativo y a no revertirlo. Finalmente, a hacer el llamado a que la población se mantenga vigilante de todas estas acciones, a permanecer en un estado de exigencia continua frente a las posibles vulneraciones del derecho humano al agua. ¿Preguntas? Sí, Luis, yo lo que quiero saber es que si es una amenaza latente lo de la reversión de la minería, ¿cómo queda entonces la Ley General de Agua, del recurso hídrico? ¿Cómo van tendría que homologarse o cómo van a tener que administrar eso del agua? Gracias por la pregunta.
hoy por hoy, digamos, la prohibición todavía está vigente, es decir, desde hace 7 años la minería metálica está prohibida en El Salvador. Y en ese sentido hay que señalar de que hay aspectos de esa ley de prohibición que nunca se cumplieron. El cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental a las comunidades afectadas por la minería y la reconversión económica de la minería artesanal. Estos son aspectos que en diferentes momentos en el tiempo no se cumplieron. Esto es importante señalarlo porque también hay varios de estos aspectos que generan contaminación a los bienes hídricos, que son los que nos estamos refiriendo de cara a la crisis que tiene la población en ese tema y que afecta su bienestar y su calidad de vida. Entonces, efectivamente coincido en la pregunta de que si tenemos una ley general de recursos hídricos que habla de la protección y conservación de las cuencas hidrográficas, que habla de garantizar el derecho humano al agua, el permitir la minería metálica estaría en contra de lo que se está buscando garantizar en esta ley aprobada recientemente, es decir, 3 años. Entonces, el haber prohibido la minería metálica hace 7 años generó de alguna manera condiciones para tener de alguna manera una ley que garantice el derecho humano al agua. Y al hacer este retroceso estaría violentando el derecho humano al agua y otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, etc. Por eso es que han señalado tanto desde este espacio como de otros espacios ambientales que el revertir la prohibición de la minería es nefasto, es contrario al derecho ambiental, al bienestar de la población y no debería de hacerse. De igual manera, acá se ha expuesto, y lo mencionó Amalia y también Gaby, el tema de que recientemente se ha firmado un canje de deuda, en el cual su finalidad es la protección, conservación y rescate de la cuenca del río Lempa. Parte de las salvaguardas o condicionantes de este canje de deuda es que el Estado, el gobierno, no permita proyectos que puedan dañar la cuenca del río Lempa. Entonces, al querer manifestar, querer revertir la minería, pues estaría entrando en contradicción con este elemento de salvaguarda. Habría ahí un choque de intereses, porque es inviable la minería en El Salvador por la concentración de la población, por cómo tenemos la situación de los bienes hídricos en exceso y calidad y por las condiciones ecosistémicas en general. Es una industria que es inviable. Entonces, en ese sentido, al permitir la minería, desde mi lectura, y me atrevería a decir la lectura de la Alianza, se violentaría el derecho humano al agua porque uno de los componentes del derecho humano al agua es la calidad del agua, que hoy por hoy lo ha manifestado el presidente de la República. La mayoría de los ríos están contaminados, pero ¿contaminados de qué? Heces fecales, agrotóxicos, algunos metales pesados, pero si se desarrolla minería metálica se contaminarían de cianuro, de arsénico, de mercurio, de otros metales pesados que generarían todavía más impactos en el ecosistema y la población. Entonces, de nuevo, permitir la minería metálica y en contra del derecho humano al agua, del derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud, y en contra de lo que está plasmado en la Ley General de Recursos Hídricos. ¿Alguna otra pregunta? Sino agradecer su participación en esta conferencia de prensa. Igual los voceros y las voceras estamos pendientes si quieren alguna intervención más puntual. Gracias.